Ahora amanece con el anuncio del gobierno de que se van a retomar los apagones, pese a que exactamente hace 8 días el ministro de Gobierno decía en un canal nacional que no, y llamaba bravo a una radio a decir que no. Bueno, resulta que finalmente sí, ¿no? Y nos lo anunciaron a 18 minutos antes de la medianoche, ¿no? Se prepara estado toque de queda, seguramente para decir que así se garantiza la seguridad de quienes habitamos este país. Esto en medio de varios distractores, ¿no? Un anuncio de enviar una reforma constitucional cuyo trámite no va a durar menos de 1 año y medio. Así se está manejando el país. Momento de saludar con mi compañera Johanna Cañizares. Johanna, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Dani, a ustedes que están en casa, muchos seguramente recién despertándose con esa noticia. Sí, casi a la medianoche en las cuentas de la Presidencia de la República se dio esta información, así que nos llegó como un balde de agua fría. O sea, era solo un mantenimiento, pero ahora resulta que ya es un corte masivo lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y el país, ¿qué hace ahora? No es solo estar durante dormimos, ¿no? O sea, están durmiendo, no pasa nada. No, señores, hay una afectación muy grande y ya vamos a conversar con un legislador que nos acompaña a esta hora para preguntarle qué pasó con la ley no más apagos. Precisamente cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos empezamos nuestro primer diálogo informativo. Nos acompaña aquí en los estudios de RTU Lenin Barreto, legislador de los registros de Revolución Ciudadana, pero también miembro de la Comisión de Fiscalización. Hace pocos días el Pleno también resolvía empezar una suerte de fiscalización, pedirle la comparecencia al Frente Energético para que le expliquen a la Asamblea Nacional, es decir, al país, por qué mismo van a volver los apagones. Empecemos con eso, legislador, buenos días, bienvenido. Empecemos, ¿por qué sienten ustedes no ha habido las suficientes explicaciones de por qué vamos a regresar otra vez a los apagones? El gobierno en su comunicado ayer habla del estiaje más fuerte de la historia. Muy buenos días, Daniel, buenos días, Johanna. Realmente es lamentable lo que pasa y vivimos aquí en el Ecuador, un gobierno nacional que no ha sabido lo que debe hacer en el sector energético, sorprendió a muchos ciudadanos en el momento del debate de la primera vuelta, pero al fin del día ha resultado que este gobierno no ha sabido realizar las acciones necesarias para evitar o por lo menos minimizar el impacto de este estiaje que ha provocado los apagones ya vividos la semana pasada, lo vamos a vivir este miércoles y finalmente la próxima semana unos apagones inéditos. Estamos fiscalizando, además ustedes saben que el día jueves de la semana anterior yo presenté una denuncia, una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado por unos negociados que están planteándose en la compra de ciertos generadores de energía térmica. ¿De qué negociados hablamos? Porque mire, estamos comprando 3 generadores, 3 soluciones energéticas para Salitral, para Quevedo y Esmeraldas por aproximadamente $300 millones, pero estamos comprando generadores usados. Estamos comprando generadores usados a precios de generadores nuevos. Esto afectaría a las arcas del Estado un monto aproximadamente de $130 millones. Estamos realizando las investigaciones necesarias, tanto a través de la Asamblea Nacional como a través de la Fiscalía con esta denuncia presentada. ¿Y por qué una noticia criminis y no una denuncia con firme responsabilidad? Porque la noticia criminis es algo que incluso se ha criticado en el proceder del actual gobierno, de que presentan una noticia criminis y no hay quien se haga responsable, más solo se hacen responsables los titulares. Le pregunto, ¿ustedes por qué no presentan una denuncia con firma y con nombres señalando quiénes son los responsables de esto que usted ha dicho es un negociado? Bueno, en primer lugar, sí, obviamente para presentar la denuncia yo lo hice con mis firmas, con mis datos y a las personas que estarían involucradas en este acto de corrupción. De igual forma, lo presentamos por la inmediatez del caso, porque necesitamos inclusive recabar más información. Está pronto a llegar cierta información en que certificaría que la empresa que ganó para las soluciones térmicas de Quevedo y las soluciones térmicas de Salitral estarían implicadas en actos de corrupción también en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en un proyecto que se realizó en Alaska y también en México. ¿Y quiénes estarían involucrados? Bueno, en primer lugar, las 2 empresas que han ganado. Primera, Progen, que no tiene generadores
sus generadores que están ofreciendo el Estado ecuatoriano no tienen la autorización para vender estos generadores, y cuyos generadores también, en el mejor de los casos, tienen 9 años de haber sido fabricados, en el mejor de los casos. En el caso de ATM, que es la ganadora de las soluciones térmicas energéticas para Esmeraldas, no tiene ni siquiera los generadores, y este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una transferencia de casi 5 millones de dólares para darle a esta empresa y así tratar de conseguir por lo menos comprometer ciertos generadores. Es bastante preocupante lo que está sucediendo. Asimismo, esta misma contrato para Esmeraldas, a última hora cambiaron el contrato, el administrador del contrato, y quieren también cambiar los administradores de los demás contratos para así poner a alguien que se someta a sus intereses. ¿Y desde el gobierno quiénes estarían involucrados? Obviamente, en primer lugar, el exministro de Energía y Minas, que es Roberto Luque, el ministro Goncalves, el gerente de SELEC, Fabián Calero, y los gerentes de las unidades de negocios Electro Guayas y Termopichincha. Esos son los principales involucrados y posibles personas que están detrás de estos negociados. A ver, yo quisiera tener claro, insisto nuevamente, si es que ustedes tienen una idea del sobreprecio, tienen los nombres de las personas, ¿por qué no presentarles una denuncia que permita que la Fiscalía, por ejemplo, no empiece una investigación de oficio, sino que empiece una investigación con base de los elementos que ustedes le puedan aportar? Y se lo digo así porque acá, por ejemplo, se habló de un complot en el sistema eléctrico y presentaron también desde el lado del gobierno, desde la otra acera, presentaron también una noticia criminal. Y le pregunto, pareciera que este es el mecanismo para no hacerse cargo luego de esos temas, estimado legislador. Por eso le pregunto, ¿por qué no con denuncia? Y si nos puede ampliar un poquito más, por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que son generadores usados? Eso está en la propuesta. ¿Estaba en los términos de referencia que no sean nuevos, o se podía solo presentar propuestas sobre equipos nuevos? Mira, la denuncia formal ante la Fiscalía no la estamos excluyendo. Como bien le hemos manifestado, en los próximos días, a medida que va llegando información referente al tema, podemos ir armando el caso. ¿Cómo he llegado a la conclusión? La empresa Progen, que es la que ganó el Salitral y Quevedo, al momento de ofertar estas soluciones energéticas a SELEC a través de Electro Guayas, propone la adquisición de generadores de marca EMD modelo 20645. La única empresa autorizada para comercializar estos generadores es la empresa RPG a nivel de Latinoamérica y obviamente a nivel de Ecuador. Yo solicité una información a esta empresa y me respondió en que Progen no está autorizada para realizar ninguna comercialización con esta marca. Y también se consultó sobre cuándo fue, en qué año fue el ensamblaje del último generador de este modelo, y me supo decir que fue en 2015. Además de que estos generadores, que supuestamente el Estado ecuatoriano lo está adquiriendo para que funcionen a base del combustible HFO, no van a funcionar a HFO, sino a fuel oil. O sea, esas son las conclusiones que llegamos a través de la respuesta de la empresa RPG, autorizada para la comercialización de estos motores, y que obviamente nosotros, al adquirir a una empresa no autorizada, no tendríamos inclusive las garantías del caso para en el momento que se tenga una avería. Legislador, ¿y qué pasó con esta ley No Más Apagones que salió desde el legislativo, que todo el mundo aplaudió, y sabemos que en estos momentos los cortes de energía ya son una realidad? Mire, nosotros siempre mantuvimos aquí en el Ecuador que esta ley, este proyecto de ley, no iba a solventar absolutamente nada. Necesitábamos que el Ministerio de Energía y Minas, y necesitábamos que SELEC ejecuten el presupuesto. En abril tenían una ejecución presupuestaria de 2.5%. Es increíble. Y a última hora comienzan a generar estas soluciones energéticas que obviamente hay que apoyarlas siempre y cuando entren en vigencia de acuerdo a lo establecido en la ley y de acuerdo a lo establecido en los principios de lo que es la contratación pública, ¿no? El gobierno no ha invertido absolutamente nada. Trata de invertir todo a última hora, pero sobre todo
con estos problemas que podrían desencadenar un problema muy grande de corrupción. Pero el tema de la crisis energética que estamos viviendo ahora, ¿ya se sabía? Por supuesto. Ya era, la CENACE en 2023 había advertido, en abril de 2023, había advertido que estábamos enfrentando un estiaje nunca antes visto. Tuvimos obviamente en los gobiernos como responsables de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, que sabíamos que era muy complicado solventar estos problemas de manera inmediata, pero al menos desde noviembre o por lo menos desde diciembre comenzar a trabajar en estas soluciones energéticas, y ahora estamos pagando las consecuencias. Cambiemos de tema legislador, y antes de abundar en esto, porque entiendo que usted sabrá entregar más información en su respectivo momento, le quiero preguntar sobre lo que ocurre al interior de la Comisión de Fiscalización. La Comisión la semana pasada protagonizó una escena por demás bochornosa, que luego, con otro error, lo corrige el Pleno. Ustedes han decidido finalmente, no digo ustedes como individuos, sino el cuerpo colegiado ha decidido retomar 3 juicios políticos. El primero, el de Sebastián Corral, ya se archivó, los exministros de Guillermo Lasso, viene el de Pablo Arosemena Marriott, y resta el de la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. ¿Cómo van a proceder? ¿Van a archivarlos nuevamente? ¿Así van a dejar a Pablo Arosemena y Andrea Montalvo sin fiscalización, como lo han hecho con Sebastián Corral? En primer lugar, está supeditado todo a la decisión en lo que establezca la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional se le envió unos oficios para que determine qué es lo que corresponde. Un proceso de seguimiento incluso para ver si debían o no acatar. Pero mientras la Corte no se pronuncie, vamos a continuar con los juicios políticos planteados de Sebastián Corral. Pero le dejaron, a Sebastián Corral le dejaron sin fiscalizar, cuando él no tenía capacidad para ser funcionario público, peor aún, secretario general de la Administración. Tengo entendido que se va a enviar otra solicitud de juicio político lo más pronto posible. Pero él, en octubre de 2023... Claro. Deja de ser fiscalizable, entonces no les va a alcanzar, estimable. Mire, lastimosamente entramos en esta maraña por misma responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional, en el momento que se realizó el asalto a la Embajada de México y por los problemas de inseguridad que vivimos, interpuso estos juicios políticos a Andrea Montalvo, interpuso estos juicios políticos también a Pablo Arosemena, que basta con haber sido funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Pero nos metió en este problema jurídico de manera ilegal, de manera ilegítima, apoyándose también de jueces de bolsillo, jueces que se prestan para cualquier cosa, apoyándose también de asambleístas de la Comisión de Fiscalización que se prestaron para cualquier cosa y se prestaron también con un conflicto de intereses, ¿no? Recordemos lo que manifestó inclusive el asambleísta César Omajinga, hablando que estaba intercediendo para el pago de un alcalde a un contratista. Son cosas que debemos resolver también en la Asamblea, ¿no? Pero como tú muy bien lo has dicho, todos los errores que se dieron dentro de la Comisión de Fiscalización, dentro de la Comisión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, 2 errores no suman un acierto. Pero el hecho de haber estado más preocupados por un juicio político a la fiscal Diana Salazar no hizo que ustedes, los legisladores, dejaran de lado estos otros juicios políticos para fiscalizar? En lo absoluto, porque el de Diana Salazar era antes que el de Sebastián Corral, inclusive, de acuerdo al orden de prelación. Pero mira, aquí también vamos a una reflexión que lo hace la ciudadanía, inclusive muchas veces los medios de comunicación. ¿Qué es más importante, fiscalizar o qué es más urgente de pronto? ¿Fiscalizar un funcionario que se encuentra actualmente en funciones o fiscalizar a alguien que ya dejó de ejercer la rectoría en ciertos sistemas de políticas públicas? Entonces, inclusive yo presenté una propuesta del proyecto de ley orgánica de la función legislativa en que la comisión podía priorizar los juicios políticos a aquellos funcionarios en funciones. Del asambleísta Lenín Barreto de Revolución Ciudadana, miembro de la Comisión de Fiscalización, por haber profundizado estos temas tan importantes con nosotros. Muchas gracias, siempre a las órdenes.